gente estaba preguntando algunas cosas y ya se les irá tratando de responder. El hashtag es Enogar ENM. Enogar ENM. Esa es la encuesta. Hablábamos de que entrábamos en los hogares y en la educación. ¿Cómo está el nivel educativo de nuestra gente? ¿Mujeres, más mujeres en la educación básica y secundaria o más hombres? Y luego en la formación universitaria y posgrado y máster y todo lo demás. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué dio la encuesta? Bueno, realmente lo que la encuesta muestra es que hay un mayor porcentaje de hombres, ¿verdad?, en los niveles básicos y en secundaria, pero que luego en los niveles universitarios encontramos mucho más mujeres que hombres, y eso es como normal, porque luego cuando uno lo ve con las características de la población económicamente activa, o sea, las mujeres estamos en menor, en un 43%, y por tanto las mujeres necesitan mayor educación para poder encontrar un trabajo. Entonces, normalmente las mujeres tienden a educarse más a niveles superiores, y una de las cosas que veíamos era que las mujeres tienen un 56.5% de educación universitaria superior contra un 43% de los hombres. Es decir, que las mujeres que llegan a la universidad, que son menos que, son menos las que terminan el bachillerato que los hombres. No, pero de las que llegan a la universidad son más las mujeres que los hombres. Las mujeres que los hombres. Los hombres empiezan a trabajar antes. Antes, exactamente. Los hombres empiezan a trabajar antes, por eso hay mucho siempre abandono de los hombres en niveles secundarios. Pero aquí hay una cosa, esa es la parte positiva. O sea, quienes llegan y quienes... Ahora el tema... El 49% de la población dominicana solamente llegó al sexto o al séptimo o terminó la secundaria y no siguió. No tiene educación universitaria. ¿Qué implica eso para nuestra población? Hay varios elementos. Uno de ellos es que indiscutiblemente hemos tenido una feminización de la educación superior. O sea, en los últimos años se ha ido registrando una mayor participación de la mujer, y uno lo ve en las aulas. La mujer está muchísimo más comprometida. Ahí tenemos también que hablar de algunos elementos asociados a la juventud. ¿Cuál es la tendencia que hay? Hay un alto porcentaje de embarazo adolescente. Sí. La muchacha sigue con los estudios porque la mamá se encarga de cuidar el niño y el hombre tiene que irse a buscar el pan, a buscar el trabajo para tratar de sufragar los gastos. Eso se ha visto de una manera muy intensa. Asimismo como el cambio de hábitos o de conductas entre la población por género. Hombres y mujeres tienen comportamientos diferentes, y la mujer cada día está más asociada a ser jefa de familia, a también sentir la responsabilidad del hogar, y esa jefatura, que es principalmente de hogares monoparentales en el caso de la mujer, también incide en que ella tenga que salir a buscar trabajo, una educación superior para tratar de romper el ciclo de la pobreza. Y tener un trabajo mejor. Y tener un trabajo mejor. Incluso podemos ver por eso que hay también más mujeres que están siguiendo los estudios de posgrado. Entonces ya no es solamente el estudio a nivel de la licenciatura, del grado, sino también el estudio de posgrado. Sin embargo, el básico y el académico, las mujeres están muy por detrás. Están detrás, el básico y el académico. O sea, la educación básica. Ahí también tenemos que asociar, y eso ya va a ser una tarea que va a tener que seguir haciendo en hogar cuando hagan los cruces de lugar, y tenemos que asociarlo a la territorialidad. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales la participación de la mujer es significativamente inferior, y la del hombre superior. Se dedica a criar a los mientras niños. que lo contrario ocurre en las zonas urbanas. Siriaco. Tú sabes que, por ejemplo, la encuesta tiene un dato importante, es que el número promedio de las personas encuestadas son 33 años. 33 años. Eso significa que todavía en la sociedad dominicana hay una especie de bono demográfico, es decir, personas demográficos que están en capacidad productiva para impulsar a la economía. Ahora, cuando uno ve estos resultados de que una parte importante de la gente que entra a la universidad pero no termina, que hay una gran deserción, eso tiene un impacto en la productividad de la economía. Eso le quita capacidad a la economía para producir, para generar incluso empleo de calidad, y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Y la contrapartida de eso es
el número de personas que se va a la informalidad. Cuando uno ve datos de la informalidad, uno encuentra que hay un rostro femenino y rostro relativamente joven. A mí me preocupa, y nos queda muy poco tiempo y me da mucha pena, pero me preocupa mucho lo que pasó en el 2020-2021. Yo estaba leyendo un dato de que el 41.8% de la población de 5 a 24 años expresó no haber completado el año escolar porque no se adaptó a los cambios y los que lo hicieron usaron en su mayoría un teléfono celular para estudiar. ¿Y cuán buenas pueden ser las clases? A través de un pequeño teléfono celular, ¿cuánto se puede entender aquellos que se graduaron? Ustedes entienden que eso es un año perdido para la educación dominicana, prácticamente. Y lo peor es que la universitaria siguió en el 2021 siendo virtual. Nosotros no nos toca emitir opinión, como quien dice, ¿verdad? O sea, nosotros damos los datos. Y yo creo que eso es una de las relevancias que la Oficina Nacional de Estadística está poniendo para la discusión a nivel nacional. Ahí están los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? No nos toca a nosotros juzgar. Pero Willy quería decir algo. Sí, bueno, de acuerdo a la ENOGAR 2021, el porcentaje de la población de 5 a 24 años que asistió a la escuela, colegio o universidad en el año 2020... de manera virtual. En el año 2020-2021, sí. Alrededor de un 97% completó el año escolar. De los que asistieron. De los que asistieron. De los que estuvieron inscritos y dando seguimiento a las clases. Exacto, o sea, de manera que solo un 2.1% de esa población de 5 a 24 años no completó el año escolar. De los que asistieron, pero el 41.8% no lo hizo. Y de ese 2.1% que no consiguió completar el año escolar, un 41%. De ese 2%. Un 41%. No lo terminó porque no se adaptó al cambio de modalidad de clase. Pero aún así, el hecho de que Diana quería decir algo. Perdón, Ciriaco, si querías aclarar. De que hayan utilizado, obviamente, como un instrumento en sus clases, un celular, eso le quitaba capacidad por supuesto, en los procesos de aprendizaje. La mayoría lo hizo por celular. Claro, pero hay que decir lo siguiente, el tema es complejo. Porque todo esto es producto de una situación que se presentó con el COVID. Nadie esperaba el COVID. Anómala totalmente. Entonces... Pero la falta de computadoras en los hogares... Ahí hay una falla de política pública en los programas de conectividad, de conectividad y de acceso al Internet. Y acceso al Internet, pues yo puedo comprar el paquetico, pero no necesariamente tengo Internet en mi casa. Así es. Ahora también tenemos que ver la educación. Hay un tema que no se debe quedar en esta mesa y ya nos quedan pocos minutos, porque es uno de los temas más novedosos que trae este ENOGAR, y es la percepción racial que tienen los dominicanos de sí mismos. Si nos pueden compartir rapidito cuáles fueron los resultados en ese sentido, cómo se perciben los dominicanos. Eso va a ser después de la pausa, porque usted no se va a creer lo que dijo el dominicano. Cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos. Bueno, esa parte que Diana mencionaba, Diana, es nueva en ENOGAR. La autopercepción racial que tenemos los dominicanos de cómo nos vemos a nosotros mismos. Antes yo recuerdo que las cédulas, pero estoy hablando de hace mucho tiempo, ponían indio claro, indio oscuro, y así nos sentíamos todos muy felices. A mí me pusieron blanca. A ti te pusieron blanca. Que no es blanca. ¿Cómo se percibe el dominicano? La autopercepción racial definitivamente es un desafío. La ENOGAR la midió como una ruta hacia el censo. Esta pregunta va para el censo, o este tema va para el censo. Y un 47.9% de las dominicanas y los dominicanos se perciben como mestizo o indio, ¿no? Y luego un 27.5%. Espera. Mestizo es la mezcla del indio, pero no el indio que nosotros decimos. El indígena con el blanco. Es la mezcla, como el negro y el blanco, es el mulato, el mestizo, palabra que nunca le gustó a mi papá porque decía que venía de la mula y eso era discriminación de los españoles. Entonces, el negro, el blanco y el indígena da el mestizo. O sea que nosotros somos indios o mezcla de indios con blancos. Con mestizo. En el 47.9. Casi la mitad de la población se define así.
Sí, y luego está el más alto también, luego el siguiente es moreno o mulato, aunque no nos gusta, es lo que la gente se define con un 27.5% como negro o mulato, moreno o mulato, blanco un 11.6% y solo un 6.6% como negro afrodescendiente. Solamente un 6% se identifica como afrodescendiente. Como afrodescendiente, sí. O sea que ahí hay un reto para el tema cultural. Esa palabra afrodescendiente, vamos a darle el beneficio de la novedad, ¿verdad? Para este país, porque se veía mucho en los Estados Unidos, pero aquí siempre se ha dicho mulato, aunque le guste o no le guste a mucha gente, ¿no? Históricamente tenemos que asociar el nombre, ese distintivo de indio a un color. Porque aquí el indio no es el indígena, ni tampoco es el indio de la India. De la India. O sea que es un color. Entonces cuando hablábamos de indio, un color nuevo, inventado por los dominicanos. Un marrón, exacto. Entonces, si tú te pones a pensar, ninguna persona decía, no, es que yo soy blanco. Decía, no, yo soy indio. O sea, yo soy marrón. Sí. Esa gama de café con leche que tenemos, desde una gota hasta... Indiecito más oscuro, más Entonces, claro. yo creo que también esto de que ya nos empecemos a llamar mulato, que antes no lo hacíamos tampoco, es una forma de una mayor conciencia social y una mayor identidad de uno. Algo interesante en la encuesta es que aquellos que se autoperciben afrodescendientes o negros están en la zona precisamente de La Romana, esa parte del este y también en la frontera donde proliferaban los cocolos, los libertos, estaban los ingenios. Porque ahí y en la parte de la frontera por Dajabón. Son las zonas interesantes. Igualmente en la zona de Santiago, se percibe más blanco porque ellos son... Pero el 11% de la población es blanca. Pero solo una cosita, un detalle. Si agarráramos la definición de afrodescendencia, como lo hace la conferencia de Durban, el 82.0% de los dominicanos somos afrodescendientes. Bueno, si nos tomamos la mezcla del blanco y el negro, pero también somos descendientes del blanco. O sea, hay una mezcla, no somos negros, aunque hay cada vez más población negra, porque tenemos más incidencia de haitianos en República Dominicana con el paso de los años, pero originalmente, hace unos años era la mezcla del negro y el blanco. Mayor cantidad, cuando usted sabe de mezcla de colores, una mayor cantidad de pinta negra que de pinta blanca te puede dar un color u otro, pero por eso le llamaban mulato. Sí, claro. En sentido general. Para cerrar, ¿de qué sirve, para qué sirve esta encuesta? Nos damos cuenta que obviamente en cuestiones de agua, en cuestiones de educación, nosotros estamos en el principio del siglo XX. No estamos en el siglo XXI. Sí, mira, yo creo que la principal tema de la Enogar como tal de la 2021 es estar funcionando para la demanda de información de políticas públicas, para que podamos, aquí hay una entrega de datos, es muy positiva, es una oportunidad entonces de comenzar a direccionar las políticas públicas para resolver los problemas que estas encuestas están develando, ¿verdad? Y que te están revelando y que se pueda ciertamente entonces diseñar, no a ciegas, no políticas públicas a ciegas, sino que se pueda hacer en base a lo que demuestran los datos y poder seguir también continuando levantando información para luego darle el monitoreo y el seguimiento, porque no hacemos nada con haber visto una fotografía el día de hoy si no le damos continuidad también y revisión a todos estos datos que hemos estado viendo aquí en el día de hoy. Y hay datos importantes todavía que tiene Enogar y tiene que ver todo con el trabajo y la estructura productiva de la sociedad, que eso ya daría para otro tema. Todo lo que es la informalidad, los sectores en los que estamos involucrados, la población. El tema de la vivienda también. Que la calidad de la vivienda que está en Enogar está también. Hay muchos temas más, la discapacidad, que se descubrió un 4,9% de discapacidad. Como hogares con personas, sí. Hogares con personas con discapacidad más, hasta el 12%. Un 4.9% de la población dominicana tiene alguna discapacidad. Y el nivel educativo de esa gente es inferior de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y un 12% de los hogares dominicanos tiene al menos un residente con alguna discapacidad. Lo importante es que ausculta información, obviamente, después de la pandemia. Sí. Que hay que seguirlo, sistematizar. Y ahora esto precede al censo. Que va a realizarse Nosotros ya estamos en la calle con la Enogar 2022. El censo viene en noviembre, 10 de noviembre. Sí. Ok, Diana, ¿algún comentario final?
Bueno, que esta herramienta hay que usarla, como dice Miosotis, para poder desarrollar las políticas públicas, para poder buscar soluciones a los problemas del país. No es para engavetarla, sin es datos para no usarla. hacemos nada. Así es. Y para que nosotros sepamos cómo estamos realmente. Así es. Yo creo que este programa debe guardarse y debe estudiarse para los estudiantes de sociología, de economía, en fin, porque aquí se ha más o menos desglosado. Pero la encuesta la pueden encontrar por si acaso alguien quiere... En la página de la ONE, one.gov.do. ONE, o sea, Oficina Nacional de Estadísticas, .gov.do, para que usted sepa cuál es la situación del país en todos los renglones que ellos estudiaron. A mí me faltaron algunos que me hubiera gustado que ustedes preguntaran aprovechando esa encuesta, pero bueno, ya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también. Gracias. Y a ustedes desde sus casas, sobre todo. No pudimos compartir sus comentarios, poco tiempo, pero bueno, son cosas del oficio. Gajes. Gracias. Hasta mañana.